A lo largo de la vida, muchos nos hemos topado con situaciones enigmáticas. Situaciones que nos hacen cuestionarnos la realidad y la fantasía de los hechos. ¿Realmente estamos solos? ¿O compartimos el mundo en dimensiones que se cruzan? Ánimas en pena, brujería y apariciones. Como dice el novelista polaco Joseph Conrad, la creencia en una fuente sobrenatural del mal no es necesaria. Los hombres por sí mismos son muy capaces de cualquier maldad. Estás escuchando Puertas al Misterio. Buenas noches y bienvenidos a un nuevo episodio. Mi nombre es Vanessa López y los estaré acompañando en esta noche oscura. Buenas noches, Vanessa, y buenas noches a todos nuestros oyentes. Mi nombre es Diego Galindo y hoy abriremos las puertas al misterio con la historia de Robert, el muñeco diabólico. Antes de empezar con el tema de hoy, me gustaría decirles que había estado ausente por temas de salud. Sin embargo, el mundo no deja de girar y las historias no paran. Es por ello que mi compañero no dejó de llenar sus momentos con los dos temas pasados. Así es, siempre llegaremos a sus casas cada relato y haciendo unos pequeños cambios que los transportarán por la historia, con diferentes maneras de contarlas. Entrando ya en el tema, en la noche de hoy les traeremos una historia que pondrá sus pelos de punta. Muchos han visto la película de Chucky, el muñeco diabólico, y si no, por lo menos han escuchado de ella. Sí, es una película de Don Mancini, que ya va por la 8ª entrega, y hace poco salió una serie. Su estreno fue en el año 1988, y básicamente trata de un muñeco que fue poseído por un famoso asesino en serie, llamado Charles Lee Ray, mediante un ritual vudú, prometiendo vengarse de Eddie Caputo y el detective Norris. La tienda explota por un rayo que cae justo después de finalizar el ritual, y Norris da por muerto a Lee Ray, tras encontrar su cadáver. El muñeco es adquirido por un niño de 6 años y alrededor del cual empiezan a pasar acontecimientos inusuales. Exactamente, es una película de terror que nos hizo cuestionarnos en esa época en la tenencia de cierto tipo de muñecos. Y quizá aún, porque como dices, es una película que empezó en 1988, teniendo su última entrega en el año 2019. Pero tal vez lo que muchos no saben es que este muñeco diabólico fue inspiración de uno que atormentó nuestra realidad. Así es, según cuenta la leyenda o la historia, para el año de 1904, un niño llamado Robert Eugene Otto, de tan solo 6 años de edad, recibió un regalo de su niñera. Robert era hijo de una familia acaudalada de Key West, Florida, en Estados Unidos, quienes dicen que eran un poco agresivos y despiadados con la servidumbre. Esto es correcto, pues la niñera de este niño fue despedida aparentemente sin justa causa. Aunque hay fuentes donde dicen que la criada fue despedida porque la madre de Robert la encontró en el patio trasero de su casa con otros sirvientes realizando un tipo de ritual vudú. Y claramente esto fue lo que detonó el desdén en la familia, que optó por echarla de su casa. Se comenta que la sirvienta era procedente de Haití, que como sabemos es tierra donde se practica el vudú y la santería. Haberla echado de su casa podría haber sido la solución, pero no fue así. Antes de irse esta mujer, maldijo el muñeco que ella había regalado a Robert. Nadie supo nada hasta que acontecimientos extraños empezaron a suceder. El niño empezó a querer ser llamado por su segundo nombre, Eugene, y el muñeco se terminó bautizando como Robert. Desde este momento, así nos referiremos a cada uno. Contémosle a nuestros oyentes cómo era Robert, para que se hagan una idea. Robert es un muñeco de trapo, relleno de paja, mide aproximadamente 1 metro, y su vestimenta comprende un uniforme de marinero del siglo XX.
En sus brazos tiene un muñeco de felpa, el cual parece atesorar. Tiene un rostro ahuecado en parte por los años y su mal diseño. Unos ojos negros profundos que te transportan a la oscuridad macabra y solitaria de la noche, además de un cabello rubio. Su cabello dicen que es humano y que su dueño es el mismo Eugene. Al poco tiempo de que la criada abandonara la casa, acontecimientos extraños que empeoraron con el tiempo empezaron a suceder. Eugene, como todo niño, hacía sus travesuras y siempre culpaba a Robert. Y sus padres, como era lógico, tomaban estas excusas como método para salirse con la suya. Eugene y sus muñecos eran muy unidos. Se dice que no podían vivir el uno sin el otro. Decimos esto de que no podían vivir el uno sin el otro porque cuando Eugene iba a sus clases en la escuela o salía de casa junto a sus padres, sus vecinos aseguraban que Robert se asomaba a la ventana. Inclusive decían oír fuertes pasos y objetos cayendo en el interior de la casa. Claro, fue algo que tampoco creyeron, porque al llegar a casa todo estaba igual. Sin embargo, una noche empezaron las conversaciones. Y esto es algo que ya raya en lo extraño, ¿no te parece? Por supuesto, es que estas conversaciones de Eugene y Robert no eran normales. A veces los niños juegan con sus muñecos e imitan voces, pero la voz que sonaba en respuesta a lo que Eugene preguntaba era muy gruesa y tenebrosa para ser imitada por el niño. Sin embargo, a medida que pasaban los meses, las conversaciones siguieron. Y los padres de Eugene comenzaron a cuestionarse si realmente el niño hablaba solo. Había ocasiones en que la madre de Eugene oía fuertes discusiones en la habitación, y cuando ella acudía a comprobar qué pasaba, encontraba al niño en un rincón y a Robert sentado en una silla mirándolo fijamente. Una noche pasó algo que daría fin a la amistad de Robert y Eugene. Igual que cada noche, la familia cenó y se fue cada uno a su habitación para descansar. Ya de entrada la noche, un estruendo fuerte retumbó las paredes de la casa. Los padres del niño se levantaron asustados y corrieron a la habitación de su hijo, encontrándose con la sorpresa de ver todos los muebles revueltos allí. Y en el centro de todo el desorden estaba Robert, al lado de Eugene, con una mirada y una expresión que ellos jamás habían visto. Era imposible que Eugene tuviera la fuerza para lanzar por los aires los muebles de la habitación, así que los padres finalmente creyeron que Robert tenía algo que ver, y decidieron tomarlo, guardarlo en una caja y llevarlo al sótano. Posiblemente todo acabó. El tiempo pasó. Pasaron muchos años sin acontecimientos paranormales en aquella casa. Eugene fue a estudiar, conoció a quien sería su esposa y finalmente decidió volver a la mansión de sus padres para vivir junto a su mujer. Después de tantos años, un día, recién llegados a la mansión, Eugene encontró a su gran amigo de la infancia y el amor hacia él seguía intacto, así que decidió sacarlo de nuevo. Robert dormía con el matrimonio, quien lo llevaba a todos lados. Jamás lo dejaron. Varios de los niños que jugaban cerca le decían a Eugene y su esposa que veían a Robert caminar por la casa y asomarse en la ventana, cosa que ellos ignoraron, pensando que eran inventos. Los años en aquella casa, junto a su mejor amigo, aparentemente terminaron normal. Eugene y su mujer murieron en los años 70. Eugene fue el primero en morir por razones desconocidas, aparentemente encerrado en la guardilla con Robert a su lado. Su esposa decidió vender la casa y dejar a Robert allí, y tiempo después cayó en la locura y también falleció. Aquí podría haber terminado la historia, pero no fue así. Durante algunos años, la casa estuvo vacía y Robert permaneció en la torre, como si de una princesa encerrada en su castillo se tratara. Pero años después, unos nuevos inquilinos llegaron. Exactamente. Se trataba de una familia que llegó junto a su hija de 9 años, quien descubrió una vez más al muñeco. Robert se encontraba nuevamente en el ático de aquella casa. Sin embargo, Robert no parecía feliz, más aún con la idea de tener que convivir con esta nueva dueña. La pequeña, por las noches se despertaba gritando que el juguete estaba intentando matarla. Pero no solo eso ocurría en aquella casa. Denunciaron que en ocasiones oían risas siniestras y veían cambios en la expresión del muñeco. En varias oportunidades,
Robert aparecía en diferentes partes de la casa, mirándolos fijamente de manera siniestra. Una noche se comenta que los nuevos habitantes de la mansión se despertaron de golpe al escuchar un ruido extraño y encontraron a Robert emitiendo un sonido inaudible y sosteniendo un cuchillo a los pies de su cama. Robert finalmente fue trasladado al Museo de East Martello en Florida, donde ahora permanece. Está encerrado en una urna de cristal y con su peluche como única compañía. ¿Pero han acabado aquí sus travesuras? Por supuesto que no. Muchos de los trabajadores y visitantes aseguran que lo han visto moverse. Otros dicen que su sonrisa se vuelve siniestra de un momento a otro. Y los más temerosos dicen que Robert ha lanzado maldiciones a todos aquellos que le sacan fotos sin su permiso. De hecho, las paredes de la urna donde reside Robert están llenas de cartas de visitantes atemorizados que escriben pidiendo perdón para que no sean maldecidos por él. Incluso el cantante Ozzy Osbourne ha culpado al muñeco de un año de mala suerte que tuvo, justo después de ir a verlo y tomar fotografías sin su permiso. La historia de Robert, el aparente muñeco diabólico, la verdad que yo no la conocía y no sabía que la historia de Chucky fue inspirada a raíz de todo esto. Una de las cosas llamativas, una de las situaciones que me llamaron la atención fue cuando regresó Eugene con su pareja a vivir nuevamente a esta casa. Como de cierta forma, no sé, quizá de alguna perspectiva, quizá enferma, empiezan a convivir con este muñeco como si fueran íntimos. Obviamente sí se conocían con Eugene de toda la vida, pero ya llegar a dormir con él, la pareja, se me hace algo más escalofriante de lo que presentamos en todo el caso. Quizá por eso es que la esposa de Eugene en su momento falleció después de una larga locura. No sabemos cuáles son las situaciones que habrán envuelto este matrimonio, que bastante particular sí fue, porque aparte de convivir con ese muñeco de forma tan amena, no se tienen datos de que la pareja haya tenido descendencia. Porque aparte de todo esto también se mencionaba dentro de las leyendas, era que quizá el muñeco Robert había maldecido a la esposa para que no pudiera tener hijos, algo que obviamente no se comprobó. Yo pienso que toda esta situación paranormal alrededor del muñeco es alimentada por el morbo y en muchas oportunidades el miedo de muchas personas que van a verlo y de las que pasaron tiempo con él. Como lo vemos en muchas películas, el miedo y la creencia hace que cosas extrañas empiecen a pasar. Y teniendo en cuenta que es una historia tan antigua, podemos entender el porqué de tantas leyendas y tantas situaciones. Y sobre todo el miedo hacia Robert, porque ha vivido más de 100 años y todavía sigue atemorizando a los visitantes, tanto en el museo como cuando llegan a sus casas, pensando tener una maldición. Y con esto finalizamos nuestro episodio de hoy en Puertas al Misterio, donde la realidad es más fuerte que la ficción. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales y plataformas de podcast como @puertasalmisterio. Denle like, comenten y compartan. Nos escuchamos en un próximo episodio.